Hola, pues soy la doctora Ena Evia Ricalde. Agradezco a las autoridades del Congreso Internacional Virtual de Comunicación Inclusiva y Multilingüe, particularmente a la doctora Rosario Arroyo y a Alex que me está grabando. Voy a hablar de mi ponencia, que es Comunicación, Lenguas Originarias e Interculturalidad, las voces mayas en la virtualidad, e iniciaré dando algunos antecedentes de este tema. México es un país considerado multiétnico, multicultural y plurilingüe. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INAL. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en datos del Censo Poblacional de 2015, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población de ese año, se autoadscribía como indígena. 12 millones de habitantes, el 10.1% de la población de ese año, señalaban vivir en hogares indígenas y el 6.5% de la población nacional para ese entonces se encontraba registrada como hablante de una lengua indígena, representando así a 7.4 millones de personas. Lo que podemos entender, considerar como una riqueza cultural, se ha traducido en una severa historia de la desigualdad. Las comunidades originarias han sido, continúan siendo, las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el 69.5% de la población indígena experimenta una situación de pobreza y el 27.9%, o sea, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no han concluido la educación primaria, lo cual repercute en oportunidades laborales, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación, lo cual conlleva a menos oportunidades salariales y menos prestaciones. Las personas vinculadas a distintos grupos étnicos son objeto de discriminación basados en representaciones heredadas que estigmatizan lo indígena campesino y lo asocian así a atributos negativos, lo cual se refuerza con políticas públicas que no contemplan las especificidades sociohistóricas, económicas, políticas, culturales de los integrantes de los distintos pueblos originarios. Por otra parte, el imaginario social suele relacionar a lo indígena con el atraso, la ignorancia, lo rural. Y lo rural, de acuerdo con investigadores como Peña, Gracia, Jorge, Martínez Casas, Wenichen, etc., significa no evolucionado, es sinónimo de pereza, de suciedad, entre otros atributos estigmatizantes. En este sentido, de acuerdo con Gall, la naturaleza del proyecto de construcción del Estado-Nación mexicano, basado en el mestizaje, en esta idea de que efectivamente todos somos mestizos, no permite el reconocimiento público del racismo, pero este se combina con otras formas de discriminación, de exclusión y de violencia y las hace mucho peores, más justificables y, de acuerdo con Navarrete, menos criticables. El racismo entonces se apoya en la atribución de rasgos de superioridad o inferioridad en función de las características heredadas físicamente. En el caso de los indígenas en México, esta presunción de superioridad racial y cultural
ha dado lugar a constantes prácticas discriminatorias que van desde el no reconocimiento del otro, la negación de los derechos jurídicos, políticos, sociales, económicos, hasta el exterminio y avasallamiento del patrimonio cultural, de territorios, de recursos. En la península de Yucatán, que abarca los territorios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ser indígena maya representa uno de los principales motivos de discriminación. Diversos estudios han identificado como las principales causas de discriminación el fenotipo, es decir, poseer rasgos indígenas, y la lengua, es decir, hablar una lengua distinta a la hegemónica que es el español. Precisamente, los marcadores de distinción que forman parte de la identidad de las élites son el acento pronunciado a lo maya, entre comillas, que evidencia el haber tenido nana, y la nana para nosotros en México es la cuidadora en la infancia, y esta cuidadora generalmente era de origen maya, evidenciando también esta relación de subordinación para el cuidado de los infantes, el fenotipo y los apellidos no mayas. Sin duda, los principales ámbitos donde las personas indígenas enfrentan discriminación son el trabajo y la escuela. Esto según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y de acuerdo con García y Hobhart, la discriminación de los indígenas va más allá de los apellidos, abarcando la adscripción de origen a pueblos rurales, pueblos campesinos, los gustos, la vestimenta, el olor, la pobreza, porque las personas son pobres como resultado directo de siglos de explotación y discriminación, porque son mujeres, porque son niñas, es decir, el género. La discriminación se manifiesta en las actitudes lingüísticas de las personas, y entendemos, de acuerdo con Sima y Perales, que las actitudes lingüísticas son aquellas respuestas derivadas de un estímulo que emite un grupo de población hacia una lengua y sus hablantes, que involucran aspectos cognitivos, afectivos, conductuales, y que abarcan el uso, los valores, el contexto, la cultura, la identidad, el idioma, las relaciones de preponderancia entre una lengua y otra, entre diferentes aspectos. Estas actitudes han minado la cantidad de hablantes de lengua maya, han influenciado negativamente entre las personas que hablan maya o mayatán, como le llamamos a la lengua maya en la península de Yucatán, y de acuerdo con datos del INEGI, de acuerdo con el Censo de Población o el Censo Poblacional de 2020, en Yucatán existen 983,257 personas que se autodenominan en la actualidad como indígenas. De estas personas, solo 525,095 afirman hablar maya, y esto equivale al 23.7% de la población yucateca, implicando además una diferencia de 19,832 hablantes menos que aquellos que se registraron en el censo de 2010. Así, la lengua maya, que consiste en la segunda agrupación lingüística después del náhuatl más hablada en el país, se considera en riesgo de desaparición, aunque, de acuerdo con el INALI, en un riesgo no inmediato. Esta investigación que hoy nos ocupa se centra precisamente en el programa de literatura y lengua maya para niños, jóvenes y adultos, impartido por la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán desde el año de 2012. Este programa se deriva de la fusión de asignaturas tales como literatura de los pueblos originarios, literatura yucateca y literatura y lengua maya, que integraron el área identitaria del programa de formación literaria de la ya extinta Escuela de Escritores. En esta escuela se formaban como escritores y escritoras las personas con interés literario como para emprender una obra
de este tipo. Y en este programa de formación literaria se contaba con un bloque específico de asignaturas para propiciar la construcción de competencias identitarias, entendiendo la identidad como aquel elemento que permite al individuo afirmarse como persona con rasgos propios en un entorno sociocultural determinado y encontrar un sentido de pertenencia en la colectividad. Se procuraba además que los alumnos conocieran, valoraran la tradición literaria de su contexto con diversas finalidades, tales como preservar el patrimonio cultural y literario, enriquecer el patrimonio a través de la propia escritura, respetar la diversidad a través del reconocimiento y valoración de múltiples identidades culturales, propiciar el diálogo crítico y, en suma, mediante sus obras literarias, promover el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el desconocimiento tanto de la literatura como de la lengua, la desvinculación de los estudiantes con lo maya, con su contexto, nos llevó a preocuparnos seriamente por aquellos vacíos que el sistema educativo estaba demostrando. Vacíos que en los talleres literarios para niños, tanto de poblaciones urbanas como rurales, se hacían muy evidentes, y sobre todo en aquellos grupos de adscripción maya que se presuponía que tendrían que conocer su lengua o conocer algo de su cultura. Y esto verdaderamente nos preocupó. Con este antecedente, con esta genuina preocupación, nos dimos a la tarea de construir el mencionado programa de literatura y lengua maya a fin de que niños, jóvenes y adultos conocieran su cultura, conocieran su lengua. Los objetivos para este programa pues fueron ambiciosos, sí, y eran los siguientes: fomentar la identidad cultural, el conocimiento, la preservación y divulgación del patrimonio, visualizar aquellas identidades invisibilizadas, promover el respeto, la tolerancia y el aprecio a la diversidad a través del reconocimiento y valoración de las múltiples identidades culturales, fomentar el aprecio a la expresión literaria y a los textos literarios en lenguas originarias, reducir la brecha digital buscando opciones para la equidad de oportunidades y la enseñanza de posibles recursos a emplear en diversas circunstancias de la vida a fin de disminuir la desigualdad entre las personas y formar auténticas redes socioculturales de generación e intercambio de conocimientos y valores mediante la apertura de espacios de interacción en la virtualidad. En este sentido, y según Berkeley, se insistió en la necesidad de adoptar un enfoque intercultural basado en la construcción de experiencias de interaprendizaje a partir de la explicitación de trayectorias y vivencias personales y colectivas y en la literacidad crítica que, de acuerdo con Goodman, se sustenta en el aprendizaje de habilidades cognitivas y metacognitivas que permiten leer para comprender, hablar para reflexionar y escribir para comunicar. La metacognición, de acuerdo con Arroyo, posibilita la reflexión de los estudiantes sobre su contexto y las experiencias vividas, así como el desarrollo de un ambiente crítico que, de acuerdo con Giraud, se fundamenta en una perspectiva del conocimiento humano, de la práctica social, que reconoce la importancia de usar el capital cultural de los oprimidos para hacer auténticas las voces y modos de conocimiento. Como un requisito muy importante del programa, se planteó acortar la brecha digital, una de las desigualdades que experimentan las comunidades mayas, y más hoy en día, en época de pandemia, para lo cual se ha realizado la capacitación constante y flexible y acorde a las necesidades de los alumnos y al nivel de conocimiento y manejo de los recursos tecnológicos a fin de atender a personas de diversas edades, procedencias y formación. El modelo de capacitación se basa en la utilización de las tecnologías para propiciar múltiples encuentros con agentes, textos, emprender lecturas, búsquedas, diálogos, análisis, para conocer, valorar, aprender
y desarrollar competencias. La capacitación se ha diseñado modificando el modelo de las 5 etapas de Salmon y priorizando los siguientes ejes: acceso y motivación, socialización y manejo de recursos tecnológicos. Las fases de intercambio de información, construcción común de conocimiento y desarrollo que figuran en el modelo original se realizan a medida que se lleva a cabo el programa. Pero en las 3 fases descritas, acceso y motivación, socialización y manejo de recursos tecnológicos, se prepara efectivamente a los participantes para manejar los recursos de la teleplataforma o de las teleplataformas, mejor dicho, y se pretende que los alumnos desarrollen una identidad en línea, interactúen con contenidos, recursos, compañeros, docentes, tutores y trabajen juntos en proyectos comunes a fin de conformar una auténtica comunidad de aprendizaje. Vamos a ver ahora algunas imágenes relativas a este programa. Inwetlum kabilesh, hachkima kinwol akat shokesh lemayatana. Behlae tank chunsik humbel tumbembelin. Yang shimbaltik yetetulakal tuksikal. Tile mayatane, yanakanke shan ishutukul maya winik. Kimpatik ustat ane chanshoka. Utialka shokiku hele. Malotun, koshkanik mayatan. Bueno, esta es una de las profesoras mayablantes con amplio reconocimiento que nos acompañó durante muchos años de trayecto. Es la maestra Patricia Martínez Fuchín, ya fallecida. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes relativas a palabras importantes para cierto tipo de comunidades. El canche. Que nos permiten esta inmersión en el contexto que hemos mencionado. Incabae Pedro. Inchibalcabae Shuluk. Impatcabae Much. Malok in Ponson. Malok in Des. Isabel Hachmalo. Beishanten. Kimakinwol. Tok Olalin. Dios Botik. Nib Olal. Nishbaal Olal. Dios Botik Manuel. Nishbaal Pedro. Bueno, estas... Kinam. Kinam Impol. Kinam Inko. Kinam Imbakel. Kinam Impach. Kinam Impuxikal. Bien, estas son algunas de las lecciones que fueron grabadas con la tecnología del momento por Patricia Martínez Fuchín, pero hemos tenido otro tipo de sesiones, de talleres, como hemos mencionado, para diversos tipos de públicos. Y ahora vamos a hablar de la investigación que nos ocupa en esta ponencia. La investigación se ha realizado desde una perspectiva cualitativa que obedece a la necesidad de realizar descripciones detalladas y profundizar tanto en las experiencias como las competencias del profesorado. Cabe aclarar que la presente ponencia forma parte de una investigación mucho más amplia para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa y en la que se han abordado aspectos tecnológicos inherentes al contexto que permiten la interacción entre participantes y recursos, aspectos pedagógicos que guían la utilización de la tecnología y que permiten enseñar y aprender en la virtualidad, y aspectos relativos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de una lengua originaria desde una perspectiva multicultural e incluyente. La muestra estuvo integrada por 7 docentes tutores, 4 hombres, 3 mujeres, todos ellos mayablantes, todos ellos con obras literarias reconocidos además en sus comunidades como agentes de cambio y también reconocidos
por preservar y valorar la lengua maya. Y entre las edades comprendidas de estos docentes tutores figuran los 30 y 55 años. Las pautas orientadoras han sido los conceptos de educación, inclusión, discriminación, actitud lingüística, así como aquellas estrategias de enseñanza y de aprendizaje de la lengua, lo que el profesorado ha denominado su método, sin entrar de lleno o sin abordar aquellos aspectos gramaticales. Los resultados. Con base en entrevistas semiestructuradas e historias de vida, nos hemos enterado acerca de los procesos que enfrentaron estos docentes tutores para identificarse como mayablantes y sentirse orgullosos de su lengua y de su cultura. El cómo, en su época de estudiantes, superaron los obstáculos de la obligatoriedad de una instrucción monolingüe en la lengua mayoritaria, es decir, el español, la negación de la lengua originaria y con ello la vergüenza de ser maya, de no demostrar lo que se es. O bien tuvieron que superar programas bilingües basados en la enseñanza de la lengua mayoritaria y en la traducción oral de los libros de texto oficiales a la lengua originaria por parte de sus profesores de aquel entonces, dejando a un lado la lectura y la escritura en maya. Entre los principales obstáculos mencionados para asumir la identidad, para asumir su identidad, figuran la marginación, la pobreza, la violencia de género en sus propios hogares, en sus comunidades, el rechazo de los otros, quienes detentaban y siguen detentando el poder de una cultura hegemónica, los prejuicios, el racismo. Se ha reflexionado, además, acerca de conceptos como los ya mencionados, la identidad, la perspectiva intercultural, el aprendizaje de la lengua y la pedagogía de la escritura literaria. Uno de los cuestionamientos reiterados ha sido ¿cómo propiciar el aprendizaje de una lengua originaria ante un histórico afán por silenciarla, logrando la vergüenza de quienes la niegan por su condición y el descrédito de quienes no la conocen? Entre las estrategias fundamentales que han desarrollado para llevar a cabo el programa figuran las siguientes: la inmersión y la investigación de la cultura, el conocimiento de la cosmovisión y la recuperación de la tradición oral, las historias, narraciones antiguas, cantos, leyendas, así como las experiencias, los valores, las prácticas culturales, tales como tradiciones, danzas, gastronomía, música. La lectura de obras emblemáticas relativa a la cultura. El abordar la lengua a través de narraciones, mitos, leyendas, esta lectura de obras tan valiosas como los chilames balames, el chilam balam, el Popol Vuh, que nos habla del origen del pueblo maya, o bien la literatura contemporánea que escritores mayablantes, nuestros profesores, están realizando hoy en día. La reivindicación de las diversas voces, principalmente de padres, madres y abuelos de las comunidades. Y hago un paréntesis aquí para evidenciar que nuestras más recientes sesiones del taller a través de estas videoplataformas como Meet o como Zoom, hemos comprobado cómo en las sesiones de estos talleres, los padres, las madres, los abuelos se suman para discutir, conversar, cuestionar, y se vuelve un momento familiar también estos procesos de enseñanza y aprendizaje. La sistematización de los saberes comunitarios y de las utilizando la lengua originaria como lengua de comunicación. La creación de la cultura escrita, es decir, desarrollar competencias escritoras utilizando la lengua maya.
y la revitalización cultural como el proceso indispensable para el fortalecimiento de la identidad y, por tanto, el aprendizaje de la lengua. Voy a compartir aquí algunas imágenes de estas sesiones más recientes de los talleres. Aquí tenemos algunas prácticas interactivas, tanto de una tradición que tiene que ver con la conceptualización de la muerte para el pueblo maya, como es el Hanal Pichal, algunos capítulos emblemáticos del Popol Vuh a través de estos juegos también interactivos para los más jóvenes, para los niños, donde nos hablan de pues, la creación del mundo, del universo, de diversos tipos de animales que juegan un papel importante, como en diversas mitologías, la noche y el día, cómo fueron creados, los dioses, la creación del hombre, el juego de pelota, en fin. Vamos a ver aquí algunas palabras también que se enseñan, algunos dibujos que tienen que ver con esta conceptualización de estas palabras, aprender la lengua, la explicación, el conocimiento y la profundización sobre prácticas culturales, como puede ser esta danza con motivo de fiestas de la Virgen de alguna comunidad, el juego de pelota que he mencionado a través de vídeos y dibujos, el conocimiento de la importancia de las lenguas y de la diversidad multicultural en México. Esta canción que hace alusión a la puesta de sol, al irse a dormir y que se ha convertido también como una especie de himno para cantarla al término de las sesiones de nuestro taller más reciente. Estas composiciones escritas, que pues como parte de esta enseñanza de la lengua y también de las competencias escritoras, han podido producir algunos escritores, algunos estudiantes, pues ya no niños, ya no tan niños, ¿verdad? Pero sí jóvenes, ¿no? Se puso de manifiesto en esta investigación las necesidades de establecer conexiones pasado-presente con la finalidad de propiciar el conocimiento y de visibilizar las asimetrías. La necesidad de conciliación y reconciliación de las identidades a través del encuentro, el diálogo, y esto implica tanto a docentes como a alumnos y como miembros de las comunidades. Propiciar ese contacto, ese diálogo con niños, con jóvenes de las comunidades mayas, rurales, urbanas, utilizando también las ventajas tecnológicas a través de diversos intercambios como una dinámica de escribirse mensajes, escribirse cartas, compartir algunos pensamientos o algunas creencias que tienen que ver con cada contexto o con cada comunidad. El contraste con las diferencias culturales tanto de los individuos como de los textos leídos y a través de la discusión de las distintas visiones de un tema y expresiones utilizadas a fin de propiciar la integración. La comprensión y valoración de los aportes culturales como expresiones de una cultura viva, dinámica y muy rica en sus manifestaciones, y entender la interculturalidad como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo. Finalmente, y con respecto a la tecnología, se ha puesto en evidencia, en una terrible evidencia, de nueva cuenta, la brecha digital. La tecnología es vista y es valorada como un medio propicio para llevar a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo,
aún queda mucho trabajo por hacer desde los diversos sectores, tanto públicos como privados, para garantizar el acceso y los derechos digitales y evitar que la tecnología, como en estas épocas de pandemia, en ciertas comunidades y para ciertos grupos, se vuelva un obstáculo en vez de un medio o una oportunidad. Bueno, aquí seguimos con estas imágenes de las apropiaciones de leyendas y la creación derivada a través de estos mitos y de estas leyendas. Y nuestras conclusiones tienen que ver efectivamente con la necesidad de disminuir, de aminorar la brecha digital, de garantizar estos derechos digitales, de rediseñar nuestros cursos de capacitación e incrementar el uso de recursos tecnológicos, pero accesibles tanto a los profesores como para los alumnos, impulsar la expresión de la identidad y la expresión de los valores socioculturales en la producción textual, implementar actividades que permitan la expresión de la lengua mediante la utilización de soportes y programas diversos y, finalmente, implementar mecanismos de evaluación, de seguimiento, con la finalidad de valorar el impacto de este programa en la sociedad. Muchas gracias.